está hablando mucho a mi corazón es sobre la supremacía de Cristo y nosotros como cuerpo. Supremacía viene siendo de plenitud, de que Cristo es más que suficiente. Y vamos a estudiar un poco sobre el tabernáculo de Moisés. Hay una particularidad de ese tabernáculo, todo el Pentateuco habla del tabernáculo, pero más específicamente en números. Habla mucho más de cómo estaba distribuido el pueblo de Israel, en ese entonces las 12 tribus, y hay una particularidad en este tabernáculo que solamente tenía una puerta, solo tenía una entrada, y era en esta parte. Entonces, hace referencia a la personificación de Cristo, donde dice en Juan 10:9, por favor vamos a Juan 10:9, que habla sobre que Cristo se autonombra, yo soy la puerta de salvación. Yo soy la puerta de salvación, es decir, no hay otra puerta de salvación. No hay otra puerta de salvación, yo soy la puerta de salvación. Luego más adelante en este escenario, en el tabernáculo, en el primer escenario que es conocido como los atrios, vamos a ver el altar de bronce. Y en este altar de bronce era donde todas las 12 tribus tenían que llevar una paloma, un cordero, cualquier animal que pudieran sacrificar y así poder recibir perdón de pecados. Pero en ese entonces sabemos que simplemente era una acción, no limpiaba conciencia. Sin embargo, si lo traemos a Cristo, en Juan 1:29, Cristo dice, yo soy el Cordero de Dios. Y en muchas ocasiones, Él se autonombra, yo soy el Cordero de Dios. Solo fue necesario ese sacrificio para poder recibir el perdón de pecados, y ahí sí, desde la conciencia, no desde solo lo externo que es la acción, sino desde lo interno. Pero resulta que no quisiera solamente hablar de la supremacía de Cristo, sino también de nuestra parte como cuerpo de Cristo. Y por favor, vamos a Romanos 12:1. Yo este documento se lo voy a enviar a Dani, y Dani, el que lo desee, puede enviárselo. En Romanos 12:1, la parte A, la primera parte, dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Y luego, más adelante, Pablo habla también en Gálatas 2:20, y nosotros estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que aquí en esta parte, que es el altar de bronce, no solamente vemos que Cristo es la personificación de yo soy el Cordero de Dios, sino que nosotros también estamos llamados como iglesia a ser crucificados en Él. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir lo que más adelante vemos, que viene siendo la fuente, también llamado el lavacro de bronce. Ahí también hay una particularidad, y es que en ese entonces lo pulían bastante, cosa de que la persona que se acercara no solamente se lavara, sino también vieran su reflejo. Y ahí, ¿qué podemos ver? En Cristo, en Juan 4:14, Él se autonombra, yo soy la fuente de agua viva. ¿Se acuerdan qué pasa en Juan 4? Es el encuentro que tiene Jesús con la samaritana. Y ahí mismo también quisiera leer versículo 22 y 23. Estamos en Juan 4:14, es donde dice, yo soy la fuente de agua viva, el que viene a mí no tendrá sed jamás. Y luego más adelante en el versículo 22 dice así, ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos, está hablando del mismo, de Jesús, pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto o adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. ¿Qué podemos ver al inicio? Que le dice, ustedes adoran
Desde el Génesis, desde el Antiguo Testamento, están adorando lo que no conocen. ¿Cómo podremos adorar en espíritu y en verdad? ¿Qué es adoración? Es reconocer el carácter de Cristo. Ahorita mientras le decíamos, tú eres santo, cantan los ángeles, cantamos nosotros, tú eres santo, tú eres bueno. Estamos reconociendo lo que Él es y lo estamos proclamando con nuestra boca. Eso es adoración. Por eso uno no solamente adora cuando eleva una canción, sino que uno adora 24/7. Con la mente, con nuestro ser, con lo que hacemos en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la casa. Adoramos porque estamos reconociendo el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Entonces, eso es lo que significa la fuente. Estamos aquí en el punto 2. La fuente, ¿qué significa? La palabra que nos hace entender quién es Cristo y a quién adoramos. Solo así seremos adoradores en espíritu, porque conocemos al Espíritu Santo, Él está en nosotros y Él es santo, Él nos lleva a una adoración santa, y en verdad, porque Cristo habita en mí y Cristo es la verdad. ¿Hasta ahí estamos bien? Listo. Hay algo, y es que en este primer escenario de los atrios podían estar todas las 12 tribus. Todos debían entrar, matar su animalito, seguir, reflejarse en la fuente de agua y lavarse. Pero en la segunda dimensión, que es el lugar santo, solo entraban los levitas. ¿Qué vemos en este punto? Entonces, en esta primera dimensión representa la salvación y la purificación. Ahora vamos a ver lo primero que vemos en este lugar santo, que es el velo. Los atrios y el lugar santo estaban separados por un velo. Entonces, quitaban el velo y se acercaban a lo que está a la derecha, y es el maná, la mesa de la propiciación. ¿Qué tenían ahí? Pan. ¿Para qué? Para recordar que en el desierto Dios había enviado maná desde el cielo. Pero ¿qué hace referencia si lo llevamos a Cristo? En Juan 6:35, si lo ven es puro Juan, porque el libro de Juan habla mucho del carácter de Dios, es el libro que más habla del carácter de Dios, de Cristo. Y dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. Él es el pan de vida. Si lo llevamos a nosotros, hace referencia a la comunión de los santos. Eso está en 1 Corintios 10:16. Voy a dar la pausa, no quiero ir muy rápido. Voy a dar la pausa que busquen 1 Corintios 10:16. Y el primero que lo encuentre, por favor, nos hace saber. 10:16. Recuerden que estamos haciendo el paralelo de la supremacía de Cristo y nosotros como cuerpo. Listo. Bueno, y dice así: cuando bendecimos la copa de la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? O sea, que es lo que hacemos cuando partimos el pan y también tomamos el vino o el jugo de uva. Reconocer, recordar lo que Cristo hizo, pero también lo que Cristo sigue haciendo en nuestro ser, pero también de que Cristo vendrá pronto por una esposa santa y sin mancha. Luego, más adelante, en el punto 4 que vemos, el candelabro, también conocido como la menorá, haciendo referencia ¿a qué? A Juan 8:12, donde Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Y más adelante, en Mateo 5:14, también nos dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces vemos que este lugar santo habla mucho sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque está hablando de la comunión de los santos, ¿cierto? Está hablando de que somos luz, pero para hacer luz necesitamos primero ver nuestro interior. Necesitamos ser luz en nuestro interior para poder sí ser luz
como iglesia. Y más adelante vamos a ver el altar de incienso, donde había una copa grande y ahí mantenía el incienso. ¿Pero qué representa? Representa la intercesión. Y por favor vamos a Romanos 8:34, donde nuevamente vemos a Cristo siendo nuestro intercesor. 8:34. El primero que llegue, por favor, nos hace saber. Listo, vale. Entonces, Romanos 8:34. ¿Qué nos dice sobre Cristo? ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Hagamos una pausa acá. No solamente murió por ti, por mí, no solamente resucitó para darnos vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente está a la diestra del Padre en este momento, sino que más, el que también intercede por nosotros. O sea que nuevamente podemos ver la supremacía, la plenitud, la suficiencia en Cristo siendo intercesor. ¿Y cuál es nuestra parte, iglesia? Nuestra parte está en Apocalipsis 5:8. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los ¿qué? De los santos. Tú y yo somos llamados muchas veces en el Nuevo Testamento como santos, no por nuestras obras ni porque hemos hecho méritos, sino que ha sido porque hemos sido justificados por la cruz de Cristo. Somos santos porque estamos en el Santo. Somos llamados hijos porque estamos en el Hijo. Somos llamados linaje porque estamos en el linaje, que es Cristo mismo. Amén. En el lugar santo, como vemos, representa la iglesia, nosotros como cuerpos, porque nosotros también, ¿qué hacemos? Intercedemos por cada uno de nosotros. ¿Qué hicimos al inicio? Interceder por mi hermano. Entonces representa el lugar santo la labor de la iglesia, ser luz, no solo aquí, también afuera. El maná, que representa la comunión, no solo aquí, afuera. Y la intercesión que hacemos constantemente entre nosotros y también por fuera. Cuando clamamos por nuestra ciudad, cuando clamamos por los gobernantes, cuando clamamos por nuestros familiares para que se les sea revelada la gracia de Cristo. Es importante esos tres principios como iglesia. Y ahora bien, vamos a la parte que más me conmueve y es el lugar santísimo. Entonces recuerden que en los atrios solo iban las 12 tribus, o sea, todos. Pero en el lugar santo solamente iban los levitas. En el lugar santísimo solamente iba una persona, y era el sumo sacerdote llamado Aarón. ¿Por qué? Porque como lo dice, era un lugar santísimo. Digo era porque ya van a ver a lo que estamos direccionándolos. Listo, ¿qué había en el lugar santísimo? Bastaba con que estuviera un solo objeto que conllevaba otros objetos, y estaba el arca del pacto. ¿Qué tenía el arca del pacto? Ajá, ¿qué más? Ajá, muy bien, entonces tenía los dos querubines que estaban encima, ¿cierto? Haciendo referencia a la adoración, que ya sabemos que es lo que Él es, reconocer lo que Él es. También estaba la vara de Aarón, que reverdece constantemente, o sea, por mucho tiempo, y que representa que en Cristo tenemos vida. No importa qué lugar desértico estemos pasando, en Él hay vida eterna. Lo que pasó en Ezequiel, ¿se acuerdan? Le dio vida a los huesos secos. El maná, estaba también el maná, haciendo referencia nuevamente a que Él es más que suficiente. Pero, ¿qué más estaba? Estaba las tablas planas, las piedras planas de los 10 mandamientos. Y con ello, por favor, vamos a Juan 1.
Juan 1, del 1 al 3. Cuando lleguen, aquí si queremos por favor que estemos todos, entonces cuando lleguen todos, me dicen, me levantan la mano, me hacen con el pulgar. Juan 1. Listo, ya llegamos todos. Juan 1. Lo vamos a leer hasta el 3. Y dice así: en el principio era el verbo. Si vamos a la lengua, a la lengua castellana o español, ¿qué significa verbo? Significa la acción, ¿cierto? La acción de qué? Del Padre. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Nos está hablando de Cristo. Todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por Jesús. Por Él fueron hechas, todas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Colosenses 1 también nos dice, todas las cosas tangibles e intangibles fueron creadas en Él, por Él y para su gloria. Luego en el 14, ahí mismo en Juan 1, vamos por favor al versículo 14. Y dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que en Cristo también podemos ver la personificación de estas tablas de los 10 mandamientos, que vemos que se lo entregó Dios a Moisés, ¿cierto? Lo vemos a Él, a Cristo, en estas tablas de los 10 mandamientos. Pero no solamente vemos a Cristo en la tabla de los 10 mandamientos, vemos a Cristo como sumo sacerdote. Recuerden que Aarón, solamente Aarón, esa era la fiesta más especial de las 12 tribus de Israel en ese entonces, porque era una vez al año. Y Aarón entraba desde la única puerta hasta el lugar santísimo, y mientras que él entraba, todos estaban alegres, danzando, felices, porque era el lugar donde Dios iba a perdonar todo el pueblo por causa a que Aarón todo el año se santificó. O sea que dentro de todos solamente le dijo, Dios, heme aquí. No solamente voy a matarte un cordero para que me perdone los pecados, sino que voy a vivir en santidad. Porque ¿qué pasaba si no estaba en santidad? Estando ahí, él tenía que entrar con una campanita, y si dejaba de sonar, ¿qué hacía? Lo tenían que sacar con la cuerda, porque quería decir que había caído muerto. ¿Por qué? Porque no estaba santificado. Pero era esa responsabilidad, tanto así que una vez le dijo, en Números, le dijo a Dios, mi hermano tiene terreno, o sea, ellos, la mayoría de las tribus tienen terrenos, y yo ¿qué? Yo no tengo nada. Y Dios le dijo, yo soy tu herencia, yo soy más que suficiente. Y por favor, vamos a Hebreos 4, del 14 al 16, que habla exactamente de eso, de Cristo como sumo sacerdote. Y por causa de Cristo, tú y yo no nos quedamos en los atrios. No solamente podemos entrar al lugar santo, es decir, ser iglesia, sino que podemos entrar al lugar santísimo, que representa la suficiencia de Cristo, la plenitud de Cristo. Ya todos estamos en Hebreos 4:14. Me hacen con la manito, ya, bien. Hebreos 4:14. Y lo vamos a leer hasta el 16. Y dice así: teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué bello! Fue necesario solo un sacrificio, solo una vez, para que nosotros podamos hoy estar en este lugar santísimo y nos podamos acercar con una oración. Estamos a una oración, papá. Es más, es tanto así que Cristo habita en nosotros. O sea, no es algo que está sobre, sino que es algo que está en y sobre también. Más adelante, en Hebreos 10:19, mientras que lo buscan, voy a contarles lo que hacía. En el propiciatorio, que era sobre el arca, ¿qué hacía Aarón? Derramaba la sangre de los corderos sacrificados en el altar del sacrificio, en el altar de bronce. Entonces, eso era lo que Aarón hacía. Tenía que tocar la sangre, el propiciatorio, que era sobre el arca. Y Hebreos 10:19 habla sobre eso. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, nuevamente dice, acerquémonos, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Recuerden que al principio hablábamos que antes no se perdonaba conciencia, no era interno, era más bien externo, pero ahora por el perdón de pecados en Cristo, sí podemos cambiar nuestra conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes. Recuerden que ya ahorita habíamos leído nuevamente también de estar firmes en la fe, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos por favor a Apocalipsis 19, que habla sobre esto, sobre la esposa, sobre nosotros. Yo lo voy a leer en esta versión. 19 del 7 al 10. Yo lo voy a leer en la NTV. Apocalipsis 19:7. Ya para concluir, vamos a hablar sobre el amado y su amada, sobre Cristo y la iglesia, sobre nosotros. Y dice así: alegrémonos y llenémonos de gozo, y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo: escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Benditos somos nosotros que estamos invitados a esta cena que es imperdible. Y sigue, y añadió: esas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Iglesia, ahí habla sobre las buenas obras, ¿cierto? ¿Las buenas obras solamente es un externo, o solamente es un plus, o solamente es un efecto de lo que ya hay dentro de nosotros? Cuando hay un cambio de conciencia, cuando hay un sacrificio, porque estoy juntamente crucificado en Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando hay este cambio, esta metanoia,
ahí es cuando van a ver las obras, ¿cierto? No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Sin embargo, las obras es un resultado de lo que hay en nosotros. ¿Y quién está en nosotros? Cristo, ¿cierto? Vamos a hacer un breve recuento desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿quién es Cristo? ¿Les parece? Para que recordemos cada vez quién habita en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos lo que Dios dice que somos. ¿Y quién habita en nosotros? Cristo. En Génesis, Cristo es la simiente de la mujer. En Éxodo, Cristo es el Cordero Pascual. En Levítico, Cristo es el sumo sacerdote. En Números, Cristo es la columna de día y la columna de fuego de noche. En Deuteronomio, Cristo es el profeta mayor que Moisés. En Josué, Cristo es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Cristo es el juez de nuestra vida. Ruth, Cristo es nuestro pariente redentor. Primera y segunda de Samuel, Cristo es nuestro profeta fiel. Primera y segunda de Reyes, Cristo es nuestro rey que gobierna con poder. En Esdras, Cristo es nuestro escriba fiel. Nehemías, Cristo es el constructor de los muros derribados. ¿Qué se derribó? El primer velo y el segundo velo que nos acerca a Cristo y en su supremacía. En Esther, Cristo es nuestro Mardoqueo. Job, Cristo es nuestro Redentor que vive. Salmos, Cristo es Jehová nuestro pastor. Proverbios, Cristo es la sabiduría. En Eclesiastés, Cristo es nuevamente la sabiduría. Cantar de los cantares, Cristo es nuestro amado. Isaías, Cristo es el príncipe de paz. Jeremías, Cristo es nuestro profeta que gime por nosotros, intercediendo. Lamentaciones, Cristo es nuestro profeta nuevamente que gime. Ezequiel, Cristo es la figura de los 4 seres vivientes, pero también aquel que da vida a los huesos secos. En Daniel, Cristo es el cuarto hombre en el horno de fuego. Cristo es en Oseas el esposo eterno. Joel, Cristo es el bautizador en el Espíritu Santo. Amós, Cristo es el que lleva nuestras cargas. Abdías, Cristo es nuestro Salvador. Jonás, Cristo es el gran misionero foráneo. Miqueas, Cristo es el Señor de Israel y de nosotros. Nahum, Cristo es el mensajero de hermosos pies. Abacú, Cristo es el evangelista que clama por arrepentimiento. Sofonías, Cristo es el Señor poderoso para salvar. Ageo, Cristo es el restaurador de la herencia perdida. ¿Quién es nuestra herencia? Cristo. En Zacarías, Cristo es Sión. Cristo es la casa de David. Cristo es hogar. En Mateo, Cristo es el Mesías. Lucas, Cristo es el Hijo del Hombre. Juan, Cristo es el Hijo de Dios. Lucas, Cristo es el Hijo de Dios también y el obrador de milagros. Hechos, Cristo es el Espíritu Santo moviéndose entre los hombres. Los hechos se siguen escribiendo con nuestra vida y lo que Cristo sigue haciendo en ella. Romanos, Cristo es el justificador. ¿Quién nos justificó? Primera y segunda de Corintios, Cristo es el santificador. ¿Quién nos santifica? Gálatas, Cristo es el redentor de la maldición de la ley. Efesios, Cristo es el esposo de la iglesia. Filipenses, Cristo es el gozo de nuestro corazón. Colosenses, Cristo es quien habita corporalmente la plenitud de la deidad. Primera y segunda de Tesalonicenses, Cristo es nuestro inminente rey venidero, que prometió venir como rey, no como cordero, como ya vino anteriormente, sino como rey. En primera y segunda de Timoteo, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Tito, Cristo es el pastor
fiel. Filemón, Cristo es el amigo de los oprimidos. Recuerden que Filemón era esclavo. Y por eso dice el amigo de los oprimidos. Cuando antes éramos esclavos al pecado, ahora ya somos libres para amarle. Hebreos, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Santiago, Cristo es el sanador de los enfermos. Primera y segunda de Pedro, Cristo es el príncipe de los pastores. Primera y segunda, tercera de Juan, Cristo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Judas, Cristo es el Señor que viene con sus millares de santos. Y el Apocalipsis, Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Amén. ¿Vas a orar? Bueno, sí. Y yo sigo orando, o sea, empieza a orar. Listo. Bueno, ¿qué les parece si el foco de nuestra oración sea 100% Cristo? Sea reconociendo la plenitud de Cristo realmente, porque no estamos aquí sobre la tierra para quizás poner nuestra mirada en las situaciones, nuestra mirada en nosotros mismos o nuestra mirada quizás en lo que nos aflige, sino que más bien gozarnos en que por medio de esa debilidad Dios se fortalece en nosotros. Como lo decía Pablo, tú te fortaleces, cuando Dios le decía a Pablo, yo me fortalezco en tu debilidad, bástate en mi gracia. Y nuestra vida como iglesia debe ser así, no mirando la sociedad, nuestro entorno o a nosotros mismos, sino que siempre poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, reconociendo lo que Cristo es y lo que Cristo sigue siendo y lo que Cristo seguirá siendo hasta la eternidad. Papá, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has revelado mucho más de tu plenitud, de tu supremacía, porque realmente tú eres más que suficiente en nuestro ser. No necesitamos más nada. Job lo reconoció en medio de su dificultad, de su aflicción. Él dijo, qué bueno que viví esto, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios, ese es el fin de todo. El fin de nuestra vida es conocerte y es darte a conocer. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cristo, gracias. Gracias porque hoy pudimos entender tu valor mucho más. Que seas tú revelándote a nuestros corazones, Dios. Que seas revelándote cada vez más a nuestras vidas como este esposo que vamos a recibir. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu, por cuanto al Espíritu Santo, y en verdad, porque te hemos conocido cada vez más. Gracias porque es un privilegio ser llamados hijos. Gracias porque es un privilegio ser llamados cuerpo, el cuerpo de Cristo. Te creemos, te amamos, te adoramos, te exaltamos y te esperamos como esta novia firme, esta novia sin mancha, esta novia que se prepara para tu venida. Y mientras que tú vienes, Cristo, seguiremos haciendo nuestra labor como iglesia, seguiremos haciendo nuestra labor como cuerpo, seguiremos hablando de ti, pero no solamente hablando, sino también siendo coherentes con lo que vivimos, con lo que experimentamos y con lo que conocemos de ti. En el nombre de Jesús te amamos. Amén. Amén. Vamos a seguir orando. Le vas a decir al Padre en este momento. Vas a decirle al Señor, me concentro en ti.
y vas a poner a un lado esa situación que ha estado ocupando tus pensamientos, que ha estado ocupando tu corazón, a un lado, en una mano, pero en la otra mano vas a contemplar el regalo que Dios nos ha dado en esta mañana a través de esta predicación. Nos ha hablado acerca de la supremacía de Cristo. Y no solamente lo vas a recordar estos minutos finales a nuestros amigos que están en línea y están todavía escuchándonos. Van a decirle a Dios, gracias por esta oportunidad en esta mañana de entender que Cristo está de Génesis a Apocalipsis, de entender que en una figura antigua y religiosa como lo era el tabernáculo, hay vida y vida para mí hoy. Así que hoy vas a empezar a exaltar a Cristo. Y si el problema que hay en tu corazón, en tus emociones es sobre el matrimonio, las relaciones, vas a decir, Cristo, tú eres el amor de mi vida, tú sanas mi corazón. Si tu problema es físico, si es cansancio, echa sobre Él tus angustias y recibe de Jesús nueva fuerza para seguir. Recibe de Jesús sanidad, recibe de Jesús ánimo, recibe de Jesús esperanza. Si tu problema es económico, Él es Yahvé Jireh, Él es el Dios proveedor. Así que dile al Señor, tú eres mi proveedor. Eres mi proveedor hasta el día de hoy, no me has fallado, pero estoy seguro que más y más y más y más cosas vendrán de parte tuya. Más Espíritu Santo, más Espíritu Santo. Y mientras John va a seguir tocando, sin necesidad de que alguien esté imponiendo manos o algo así, simplemente levanta tus manos y recibe de aquel que es el reflector de Jesús y el reflector del Padre. Es el Espíritu Santo quien en esta mañana nos está impulsando a recibir de Él. Alza tus manos y dile al Señor, yo hoy recibo más de ti, más Espíritu Santo, más. Recibe ese regalo del cielo, así como cuando estamos saliendo de una visita donde un familiar, un amigo, y él dice, ay, espera, se me había olvidado esto, y te entrega una bolsa con algo que tú querías, con un regalo, con algo hermoso, que más que el valor es el cariño con el que se entrega. En esta mañana, para cerrar este momento, recibe en tus manos ese regalo del cielo. Recibe lo que Cristo te está dando: vida eterna, salvación, santificación. No luches más en tu mente, ¿qué debo hacer para ser cada vez más santo y más fiel? Recibe el regalo, recibe el regalo. Es un regalo. Y cuando tú tienes fe en ese regalo, cosas sobrenaturales, impresionantes comienzan a pasar. Pecados que no se habían podido vencer de repente son derrotados. Emociones que no se habían podido controlar ahora son sujetas. Aún enfermedad se sujeta a Cristo. Aún depresión y aflicción mental se sujeta a Cristo en esta mañana. Es su Espíritu quien está orando. No, es mucho mejor que escuchar 10,000 profecías vacías, 10,000 palabras vanas, que tú y yo pongamos toda nuestra esperanza en Cristo y en Él, en su supremacía, encontremos